Hola, mi nombre es Jady Contreras y hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Saravena y voy a preguntarle a diferentes personas y de diferentes edades para conocer su opinión acerca del campo. Pienso que nuestro país, Colombia, ha evolucionado mucho, ha cambiado. En la década del 80, del 90, podríamos decir que Colombia era un país rural. Hoy en día, la mayor cantidad de población se encuentra en los cascos urbanos, debido a varios acontecimientos y principalmente al fenómeno de la violencia, que ha desplazado al campesino de sus territorios y hoy en día podemos decir que muchos de ellos engruesan los cordones de miseria que tristemente llenan las calles de las principales ciudades de este hermoso país. Sí, yo considero que Colombia es un país rural porque tiene más extensión de tierra que ciudad, si lo vemos por ese lado. Yo considero que Colombia actualmente, y a pesar de su desarrollo en los últimos años, respecto a lo económico, lo social y a su infraestructura, sigue siendo un país rural. A mi parecer, creo que Colombia sí es un país rural, ya que, por ejemplo, yo que toda la vida he vivido en el campo, pienso que Colombia depende del campo, aunque por tanta guerra y tantas cosas que han habido, los campesinos han partido hacia las ciudades. El campo colombiano ha sido un renglón de la economía muy olvidado por el gobierno nacional. Sabemos de sobra que donde se produce la comida es en el campo, pero tristemente para los gobiernos no es su prioridad hacer que la producción en las tierras, en estas lindas tierras, sea un renglón poderoso de la economía, sino al contrario una economía de subsistencia. Si el Estado colombiano invirtiera más recursos en la modernización, en mecanización, en insumos, en subsidio a las cosechas, el campo sería rentable. Pero tristemente hoy en día el campo es un renglón de la economía que se encuentra casi al borde de la extinción. Considero que sí, el campo ha sido olvidado por los gobiernos, casi siempre. Aquí en Colombia no lo han tenido muy en cuenta, han tenido muy en cuenta las fábricas, las ciudades, el trabajo allí, pero el campo sí lo han tenido olvidado. Yo pienso que el campo durante los gobiernos entrantes ha sido bastante olvidado respecto a los beneficios que se les otorgan a ellos, a los incentivos que le pueden lograr por parte pues, precisamente del gobierno. Entonces sí siento que es un aspecto que se ha olvidado y que ojalá en un futuro pues se llegue a consolidar nuevamente ese tema de volver a tomar la importancia a lo que significa el campo como tal. Pues el gobierno sí ha olvidado en gran parte el campo, ya que, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, la carretera está horrible y todos los gobiernos todos los años prometen que la van a arreglar y esta es la fecha y no la han arreglado. El gobierno solamente se acuerda del campesino cuando está en campaña, pero después lo olvida, después de la campaña ya no más carreteras, ya no más ayudas para los campesinos, entonces sí está totalmente olvidado el campesino y las tierras por el gobierno. Colombia es un país que produce de todo. Tiene todos los pisos térmicos conocidos en el mundo. Por tanto, se cultivan desde variedades tropicales hasta los lugares más fríos, más altos, en donde la producción agropecuaria es buena y es de gran calidad. Hoy en día, tristemente, los campesinos, la economía del campesino ha venido disminuyendo debido a que los intermediarios, debido a que los insumos agrícolas, las herramientas y la transferencia de tecnología se ha vuelto
un insumo muy costoso a los cuales el campesino no puede acceder. Por tanto, a pesar de que tenemos las mejores tierras, muy productivas y en diversos factores del clima, nuestros campesinos viven casi en la miseria, en la pobreza, al borde de la quiebra. Podríamos decir claramente que nuestros campesinos, su economía es una economía de subsistencia. Requiere que el Estado tome control, tome de verdad las políticas agrarias como una prioridad en cada gobierno. Sí, las tierras en Colombia son muy ricas. Lamentablemente los campesinos son pobres. ¿Por qué? Porque falta de apoyo por parte de los gobiernos, falta también de educación, falta de capacitación. Entonces el campesino no tiene a veces la forma de cómo explotar su tierra, cómo mejorar sus productos. Entonces está un poco maniatado y por esa razón es que no explota la tierra al 100%, un solo porcentaje y eso pues la verdad no le alcanza para el sostenimiento. Yo opino que en gran parte esto se da debido a la, llamémoslo así, a la falta como de capacitación por parte del gobierno respecto a los campesinos. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, si se va a hacer este tipo, digamos, como de incentivos, digamos que, por así decirlo, el gobierno lance algún tipo de programa y demás, que lo que hace, digamos, es brindarle ganancia a ellos mismos, pues que realmente se genere una capacitación real y sólida hacia esos campesinos y que ellos ya puedan consolidar el tema de la producción en sus tierras. Bueno, las tierras son tan ricas debido a su fertilidad. En cualquier parte que usted vaya y siembre, cualquier cosita ahí nace. ¿Y por qué los campesinos son tan pobres? Porque, por lo mismo, por la falta de recursos. Si, digamos, usted plantó unos 300 colinos de plátanos, esos 300 colinos de plátanos usted tiene que echarle el abono, que los fertilizantes y todo eso debido a que pues el campesino está como tan olvidado, es muy caro, entonces tiene que venderlo a un precio demasiado bajo. Los tratados de libre comercio fueron vendidos ante los ojos de los colombianos como una oportunidad más para expandir los negocios del país. Pero este engaño al que fueron sometidos las clases productivas de este país han sido un completo fracaso, debido a que no puede la economía colombiana competir con economías extranjeras, por cuanto en otros países se subsidian las cosechas y los campesinos tienen verdaderas garantías para producir alimentos, mientras que aquí en Colombia hay una verdadera guerra de precios en donde el más damnificado es el campesino. Los TLCs, nosotros los campesinos, la gente de la tierra que produce alimentos, no pueden poner sus productos en el extranjero porque simplemente no hay la manera de llegar a ellos. Las vías de comunicación en Colombia tienen un atraso significativo de más de 100 años porque nuestras carreteras no son aptas para el transporte de productos y sin mencionar que de ahí hacia el extranjero los costos para el transporte, para llevar nuestra producción, no alcanzan a cubrir lo que el campesino invierte en tecnología, lo que el campesino invierte en producir su cosecha. Considero que los TLC en Colombia para el campo han sido muy perjudiciales. ¿Por qué? Porque realmente el TLC no está apoyando a los campesinos, no los está apoyando. Por el contrario, eso ha permitido que se importen muchos productos que se producen en Colombia. Entonces vamos a tener mucha producción aquí en el país y los productos de los campesinos pues los tienen que vender a precios muy bajos, que realmente ellos trabajan a pérdida. Entonces para mí los TLC perjudican demasiado al campo en Colombia. Yo considero que los tratados de libre comercio realmente no benefician a los campesinos. Esto debido a que hay unas leyes, unas reglamentaciones
que lo que hacen es, en lugar de beneficiar al campesinado, lo que hacen es causarles pérdidas en su producción y demás, más que nada en el tema de las ganancias que pueden llegar a lograr, ¿sí? Pues si bien es cierto que sí genera el beneficio, pero muy ligado hacia el gobierno, más no directamente para el campesinado, que es lo que al final se debía reajustar en este tipo de tratado. Los TLC no les sirven al campo, ya que pues están compitiendo contra los países del primer mundo, contra empresarios, y obviamente el campo o el campesino, ¿qué va a hacer con estos países o estos empresarios? No tiene ni la más mínima competencia con ellos. Sin duda, la violencia que por años ha sufrido este país, nuestro hermoso país de Colombia, ha influido inmensamente en el arraigo del campesino colombiano. El afán por poseer las tierras, los grupos armados han desplazado al campesino, lo han sacado de su lugar. Y hoy, esas grandes extensiones de tierra que pertenecen a personas que no las trabajan como debiera ser, no las ponen a producir de una manera tal que pueda generar verdadera riqueza para el campesinado. Entonces, la violencia ha sido un factor determinante para que el campesino se empobrezca. En la década de los 90, nuestros campesinos migraron a las urbes, a las grandes ciudades, engrosando esos cordones de miseria, porque el campesino sabía eso, sabía producir la tierra, y cuando lo llevan a la ciudad, sencillamente no sabía qué hacer. Por eso hoy en día encontramos con mucha tristeza que los niveles de violencia, que los niveles de maldad en las grandes urbes se deben a que las personas están apiñadas en un solo lugar y las tierras están vacías. Necesitan quien las trabaje, quien las cultive, quien de verdad ponga a producir el campo en Colombia. Por supuesto que sí. La guerra ha sido uno de los factores determinantes para que el campo haya sido un poco olvidado. La inversión extranjera pues no se ve mucho por esa razón. Los campesinos, muchos han tenido que abandonar sus tierras, irse para las ciudades. Hay muchas tierras improductivas, olvidadas, y la gente está muy asustada, no quieren volver a sus tierras. Entonces sí se ha perjudicado demasiado el campo en Colombia. Por supuesto que la guerra influye en el abandono al campo. ¿Por qué? Porque es que en determinados casos los campesinos se ven forzados a abandonar las tierras debido precisamente a la inclusión de estos grupos subversivos en sus tierras, lo cual pues ocasiona claramente unas pérdidas para ellos y pérdidas para esa comunidad en general. La guerra sí influye en el abandono al campo, ya que pues estos grupos de guerrillas, digámoslo así, ha como tomado el campo como un campo de batalla. Entonces, ¿qué pasa? Los campesinos se han tenido que desplazar hacia otros lugares y a dejar sus tierras donde tienen toda su vida. Entonces han perdido todo. Obviamente los gobiernos también por este motivo, tal vez que por el miedo a enfrentarse con estos grupos, no ayudan al campesino o dicen no le ayudamos porque esa persona pues tal vez pertenece a uno de estos grupos. Sería un gran privilegio vivir en el campo. Sueño con el día en que tenga una tierra donde poder cultivar lo que voy a consumir. Me gustaría un lugar donde yo pueda comerme un plátano, que lo produzca con cosas orgánicas, que no tenga que utilizar químicos para que la productividad sea rentable. Quisiera tener un lugar donde pudiera cultivar una mata de piña sin tener que utilizar ninguna clase de químicos. Quisiera poder comer mis propios tomates sin necesidad de químicos, sino con el solo producto orgánico. La tierra tiene muchas alternativas para que su productividad sea sana, para que podamos consumir alimentos sanos, producidos directamente en el campo. Sueño con ese momento, cuando tenga mi propia tierra y donde pueda producir lo que yo puedo comer.
Por supuesto que viviría en el campo, feliz de vivir en el campo. En el campo se respira aire puro, en el campo se puede producir uno la comida, se goza de mayor tranquilidad, por supuesto que sí lo haría. Claro que sí, viviría en el campo una vez que yo ya haya podido consolidar lo que tiene que ver con el trabajo, haya, digamos, ejercido toda mi función, habiendo dejado la huella en las personas, me iría a vivir tranquilamente al campo, pues es un sitio en el cual nos podemos estar en contacto con la naturaleza, podemos relajarnos, además que pues es bastante interesante todo lo que podemos también ejecutar allí, como lo que es la ganadería, la agricultura y todo lo demás. Entonces siempre es muy interesante el tema de irse a vivir al campo. Bueno, pues yo tengo 21 años de estar viviendo en el campo y la verdad yo digo que no me veo en la ciudad, pero si en algún momento yo veo que de pronto me sale alguna oportunidad en la ciudad y puedo ir, lo haría, pero para mí del campo a la ciudad prefiero el campo. Bueno, como podemos evidenciar, los diferentes entrevistados pues pertenecían unos al campo, otros vivieron un tiempo en el campo, después se trasladaron a la ciudad, otros vivieron toda su vida en la ciudad o al menos dentro de un municipio, un casco urbano, y pues conociendo sus puntos de vista podemos analizar que Colombia aún sigue dependiendo del campo, no como solía ser antes, pero aún depende su economía de ello, además de que el campo cuenta o ha sido abandonado por los gobiernos y esto implica a que los campesinos se alejen de él y dejen de trabajar. Y ese es un factor que influye en el abandono hacia el campo y el otro pues son las guerras. Y pues en conclusión todas las personas vivirían felices en el campo solamente cuando no tengan ninguna responsabilidad, sino cuando ya sean pensionados o ya hayan cumplido con su labor dentro de la ciudad, o como es el caso de Gilena, donde dijo que ha vivido toda su vida en el campo, pero si encuentra mejores oportunidades en la ciudad, ella no pensaría en irse. Pero más sin embargo, si nunca se le aparecía ninguna excelente oportunidad, seguiría viviendo en el campo. Gracias.